Esto pasó hace unos meses. Yo era un fotógrafo freelance y decidí ir a San Pedro del Altiplano. Me atraía la idea de encontrar historias auténticas. Aunque tenía experiencia en viajes como este, sentí que el ambiente del pueblo era diferente. La tranquilidad en la posada me resultaba extraña, como si el silencio estuviera lleno de secretos oscuros. Nunca he dejado de pensar en ello. El primer día, salí a la plaza del pueblo. El lugar estaba desierto. Sentí que el aire estaba inquieto, como si me observara. Mientras tomaba fotos de los viejos edificios, vi una figura en la distancia. Era borrosa, casi como un fantasma. Me acerqué, pero se desvaneció. Pensé que era solo un juego de luces, pero una inquietud se instaló en mi estómago. Algo no estaba bien. Los días pasaron y los eventos extraños continuaron. La primera noche, escuché risas suaves a lo lejos. Era raro, porque todo estaba en silencio. Salí al pasillo de la posada y busqué el origen del sonido, pero no encontré nada. Me di la vuelta y sentí una sombra detrás de mí. Mi piel se erizó. No podía verlo, pero la sensación de ser observado era intensa. En mis exploraciones, encontré algunas personas en el pueblo, pero eran muy reservadas. No hablaban mucho y evitaban mirarme a los ojos. Recuerdo una tarde, una anciana me miró desde su ventana. Cuando la saludé, cerró la cortina. Me quedé solo con un escalofrío. Esa mirada era la misma que sentía desde que llegué, la sensación constante de ser vigilado. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe en la puerta. Era un sonido sutil, pero insistente. Me acerqué, temblando, sin saber qué esperar. Cuando abrí, solo encontré el vacío. Una brisa fría me hizo sentir que alguien estaba justo detrás de mí. No sé por qué, pero me mantuve despierto el resto de la noche, con el corazón latiendo rápido. Al día siguiente, decidí explorar más. Esperaba encontrar algún momento auténtico para mis fotos. Pero cada rincón que visitaba parecía estar cargado de una energía extraña, como si las paredes mismas contaran historias. Entonces, las risas regresaron, mezclándose con un susurro que no podía entender. Era evidente que había algo en San Pedro del Altiplano, algo que iba más allá de lo visual. Un día, mirando a través de mi lente, vi a alguien en la distancia. Solo estaba ahí, mirándome. Me acerqué, pero la figura se desvaneció, como una imagen desvanecida de una vieja fotografía. Me quedé paralizado. Fue entonces cuando comprendí que lo que había visto era algo más que un espejismo. Desde entonces, no pude separar la realidad de lo que mi mente me decía. Algo oscuro y silencioso habitaba en San Pedro del Altiplano, y yo había llegado justo para descubrirlo. Capítulo 2. Esa mañana, desperté agitado. Las sombras parecían más alargadas y el aire, más pesado. Decidí que era hora de hacer algo diferente. Si el pueblo estaba plagado de misterios, tal vez podría desvelar uno. Tomé mi cámara y salí de la posada, decidido a encontrar respuestas. Caminé hacia el mercado. Tal vez entre los vendedores, alguien estaría dispuesto a hablar. Desde lejos, observé a los pocos lugareños que paseaban con prisa, como si llevasen un secreto que no podían compartir. Me acerqué a un anciano que vendía frutas secas. «Buenos días». «¿Cómo está?», le dije, tratando de sonreír amigablemente. Él me miró con desconfianza y luego desvió la mirada. Fue un golpe inesperado. La ley del silencio parecía más fuerte que mi deseo de comunicarme. Me di la vuelta, frustrado, buscando otro lugar donde pudiera encontrar algo, o a alguien, que rompiera esa atmósfera estancada. Entonces vi a un niño jugando solo en la plaza. Se movía con alegría, ajeno a la tensión que yo sentía. Me acerqué y le pregunté si quería que le tomara una foto. Su rostro iluminó instantáneamente. Posó con entusiasmo, pero justo cuando presioné el obturador, el niño se congeló. Miró hacia atrás, su expresión se convirtió en algo entre el terror y la curiosidad. Seguí su mirada, pero solo vi un callejón vacío. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba sucediendo en este lugar? Hice una broma al niño, pensando que había sido un movimiento travieso,
pero él no sonrió. Se quedó quieto, como si esperara algo. De repente, los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez mucho más cerca. Eran como ecos distorsionados que parecían provenir del parte posterior de la plaza. Decidí seguir el sonido, ignorando el frío que se arrastraba por mi columna vertebral. Caminé hacia donde provenía, adentrándome entre las sombras de los edificios. Llegué a un pequeño cobertizo. Estaba medio cubierto de hiedra y parecía desolado. Asomé mi cabeza por la puerta entreabierta. Dentro, vi algo sorprendente, una serie de retratos enmarcados. Todos mostraban a personas del pueblo, pero algo no era normal. Sus miradas, aunque inertes en la fotografía, parecían seguirme. Sentí que esos retratos estaban llenos de historias que no podía escuchar. Mi corazón latía rápido. Hacia la esquina del cobertizo, vi un álbum abierto. Las páginas estaban arrugadas y llenas de imágenes, pero una en particular me llamó la atención, un grupo de personas de pie ante el mismo cobertizo. Sin embargo, sus rostros estaban borrosos, como si alguien hubiera tratado de borrar su existencia. El ambiente se enfrió aún más, entonces escuché un susurro. Ve y busca. La voz venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era un eco sombrío que me atravesó. Justo cuando giré sobre mis talones, una figura se materializó frente a mí, vagamente familiar y aterradora al mismo tiempo. Al ver su rostro, mi mente intentó sumar pasos, pero antes de que pudiera procesar completamente, oscureció todo a mi alrededor. Justo antes de caer a la oscuridad, pensé en cómo esta historia estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Los secretos de San Pedro del Altiplano estaban empezando a ser revelados, y lo peor estaba por venir. Capítulo 3. Desperté en un lugar desconocido. La oscuridad me envolvía como un manto pesado. Intenté moverme, pero mis extremidades parecían estar atadas a una realidad que apenas comprendía. Con un esfuerzo, abrí los ojos. La luz era tenue, parpadeante, como si procediera de una vela titilante. A mi alrededor, las sombras jugaban a esconderse. Logré incorporarme, aunque mi cabeza giraba. Ya no estaba en el cobertizo. Era un pequeño dormitorio, amoblado de manera austera, con paredes de piedra desnuda y un aire de abandono. La ansiedad me invadió. ¿Qué había pasado? ¿Quién me había traído aquí? Traté de recordar, pero la última imagen clara era la de esa figura familiar. Me aferra a la memoria como un náufrago a un trozo de madera. Desesperado, revisé el lugar. Una ventana pequeña, cubierta por una cortina gastada, ofrecía una rendija de luz. Con sigilo, me acerqué. Al asomarme, vi la plaza del pueblo. Todo parecía normal, como si no hubiera pasado nada. ¿Era una ilusión? La puerta se abrió de golpe, haciendo ruido. Un hombre entró, de mediana edad, con un sombrero de ala ancha y una chaqueta de cuero. Sus ojos eran profundos, como si miraran a través de mí. Me miró fijamente antes de decir algo. «Despertaste», comentó, como si tuviera que decirlo. No había ningún atisbo de emoción en su voz. «¿Dónde estoy?», logré preguntar, mi voz sonando temblorosa. «En un lugar seguro por ahora», respondió, manteniendo el tono impasible. «No debes hablar de lo que viste». «No es seguro». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No solo era la advertencia, sino la forma en que pronunció lo que viste. Claramente, sabía más de lo que me decía. ¿Por qué? ¿Qué pasó?, insistí, tratando de mantener la calma. Él dio un paso más cerca. Las cosas en este pueblo no son lo que parecen. A veces es mejor ignorar lo que está frente a ti. Pero tú no eres de los que pueden dejarlo pasar. Su expresión se tornó preocupante. Tienes una curiosidad peligrosa. Mis instintos se agitaban. ¿Por qué estaba él tan asustado? Entonces, recordé al niño de la plaza. Esa mirada congelada, el murmullo ominoso. Había más en juego. ¿Cómo sabes eso?, pregunté, casi en un susurro. Porque ya ha sucedido antes, respondió, apartando la mirada. Las sombras buscan a sus propios.
Aquellos que buscan respuestas a menudo se convierten en parte del enigma. Has llamado su atención. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. La tensión crecía, y mis preguntas se multiplicaban. Entonces, un estruendo se oyó desde la plaza. Las voces, una vez más, se alzaban, pero esta vez estaban cargadas de desprecio y miedo. El hombre pareció asustarse. Tienes que salir de aquí. Hazlo ahora. No mires atrás, advirtió con urgencia. Sin saber por qué, me sentí arrastrado a salir. No quería quedar atrapado en aquel cuarto. Abrí la puerta y, a pesar de su advertencia, giré hacia el hombre. ¿Qué tengo que buscar? Su rostro se oscureció. La respuesta está en el cobertizo. Confía en lo que ves, pero no confíes en nadie, dijo mientras me empujaba para que saliera. Salí al exterior y me encontré en medio de una escena que parecía sacada de una pesadilla. Las sombras eran más profundas, y el murmullo ahora era un clamor. Una multitud se había reunido, pero no estaban allí para celebrar, estaban allí para condenar. Entonces, entre la multitud, vi la figura familiar nuevamente. Y entendí que la búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 4. La multitud se agolpaba en la plaza, sus rostros reflejaban una mezcla de miedo y rabia. Era como si cada uno de ellos estuviera atrapado en un trance, repitiendo la misma frase, como un lamento colectivo. No pude entender lo que decían, pero el tono era claro, estaban acusando a alguien. El aire estaba cargado de tensión. Me abrí paso entre las sombras, tratando de encontrar un lugar donde pudiera ver mejor. Mientras me acercaba, algo me detuvo. El niño de la plaza. Estaba de pie, inmóvil, con los ojos bien abiertos, mirando fijo hacia una figura en el centro de la multitudes. El mismo niño que había visto antes. En su mirada no había rastro de miedo, solo una calma inquietante. Girar hacia la figura en el centro me hizo sentir un escalofrío. Era una mujer, con el cabello oscuro desordenado, su vestido hecho jirones. Su expresión era de desafío y vulnerabilidad a la vez. Enfrentaba a la multitud, casi como si se estuviera riendo de ellos, aunque su voz apenas se escuchaba entre los gritos. No soy lo que creen, decía una y otra vez. Lo que buscan no está aquí. Tienen miedo porque no entienden. Sus palabras parecían llegar a mí, cargadas de significado. No sabía qué hacer. Quería acercarme, pero el hombre de la habitación me había advertido. El impulso de correr hacia ella se encontraba en lucha con la necesidad de permanecer a salvo. La multitud aumentaba en fervor, empujando a la mujer hacia el borde de la plaza, como si pretendieran expulsarla del pueblo. De pronto, vi al hombre del sombrero que me había hablado. Se había unido a la multitud, su mirada centrada en la mujer, su expresión sombría. Se acercó un paso más y, de repente, gritó. «Detengan esto. Ella no es el enemigo». Las voces se detuvieron por un instante, como si la frase los hubiera atrapado en una red invisible. Las miradas se volvieron hacia él, pero pronto la confusión se mezcló con la ira. «Cállate», le gritaron algunos, mientras otros murmuraban en voz baja, asustados por lo que escuchaban. Algo en mi interior me empujó a actuar. La mujer necesitaba ayuda. Me moví entre la multitud, sintiendo las miradas fijas en mí. «Espera», grité, tratando de interponerme entre la mujer y la masa. «¿Por qué la están tratando así?». A medida que me acercaba, el niño se movió junto a mí. «No puedes ayudarla», dijo en voz baja, su tono era firme. «Ellos no la entienden». «Pero ella no está haciendo nada malo», respondí, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Era como si estuviera atravesando un terreno inestable, cada paso más peligroso que el anterior. «Ellos creen que están protegidos, pero son ellos los que tienen miedo de la verdad», agregó el niño, y su mirada se tornó aún más seria. «Solo hay una forma de salir de esto». «¿Cuál?», pregunté, sintiendo el sudor en mi frente. «Ve al cobertizo. La respuesta está ahí». Antes de poder replicar, un estruendo resonó a lo lejos. La multitud se volvió hacia el sonido. Era un crujido, como si algo estuviera rompiéndose en la distancia.
Un murmullo se extendió, y en ese momento la mujer hizo un movimiento inesperado, girándose con fuerza hacia mí. Me miró directamente, y en sus ojos vi una chispa de reconocimiento. «Debes hacerlo. Tienes que averiguarlo», dijo, y sus labios formaron la frase que repitieron: «Confía en lo que ves». Antes de que pudiera preguntar más, la multitud se disipó a su alrededor, confundida, buscando el origen del sonido. Mi corazón se aceleró. No había tiempo para dudar. Tenía que dirigirme al cobertizo y descubrir la verdad. Sentí la urgencia al correr. La plaza disminuyó detrás de mí mientras me dirigía hacia la oscuridad que se cernía sobre el cobertizo. «¿Qué me esperarás allá?», me pregunté mientras las sombras comenzaban a cerrar el camino tras de mí. Capítulo 5. La brisa fría me golpeó la cara mientras corría hacia el cobertizo. A cada paso, el eco de la multitud resuena en mi mente. «Confía en lo que ves», murmuro para mí mismo, tratando de aferrarme a esas palabras. El niño había desaparecido. ¿Dónde se fue? No había tiempo para buscarlo. Lo único que importaba era llegar al cobertizo antes de que todo concluyera. El camino serpenteaba entre los árboles, cuya sombra me envolvía, y de repente, me detuve en seco. Escuché un suave murmullo, como si alguien estuviera hablando entre los arbustos. Mi instinto me decía que siguiera adelante, pero la curiosidad me empujó a asomarme. Entre las ramas, vi una figura de espaldas. Era un hombre alto, con el cabello rizado y una chaqueta raída. La voz era clara, casi persuasiva. «No tengas miedo. Lo que vamos a descubrir es parte de algo mucho más grande». No comprendía a quién le hablaba ni qué eran exactamente esas palabras, pero la sensación de inquietud crecía en mi interior. Decidí no acercarme más. Estaba lo suficientemente cerca del cobertizo ahora. Pero, justo cuando me di la vuelta, una rama crujió bajo mis pies. El hombre se giró de inmediato, sus ojos fijos en mí. «¿Quién eres?», preguntó, su voz grave resonó en la penumbra. «No vine aquí a pelear», contesté, levantando ambas manos. «Solo estoy buscando respuestas». Su mirada se suavizó un poco, y un leve susurro de comprensión cruzó su rostro. «El cobertizo tiene lo que buscas, pero ten cuidado. No todo lo que encuentres será lo que esperas». Sin esperar una respuesta, me alejé de él y continué corriendo. Tenía que llegar. El cobertizo era una construcción antigua, con paredes de madera desgastadas y una puerta de hierro que colgaba de un clavo. Más que una simple edificación, parecía un vestigio de historias olvidadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al empujar la puerta, esta chirrió como si siempre hubiera estado cerrada para mí. Una nube de polvo se levantó al entrar. La luz apenas se filtraba por una pequeña ventana, y el aire estaba cargado de un olor a humedad y tiempo. Las sombras parecían moverse entre las cajas y las herramientas viejas. Me acerqué a una mesa en el centro de la habitación. Ocupando un lugar principal, había un libro cubierto de polvo. Lo tomé con cuidado, sintiendo el peso de las palabras atrapadas en sus páginas. Al abrirlo, una serie de imágenes comenzaron a desvincularse de la historia. Eran dibujos de la mujer de la plaza, pero esta vez con un halo radiante, como si hubiera sido venerada en algún tipo de culto. «¿Qué estás buscando?», una voz suave me interrumpió. Giré rápidamente, y me encontré con el niño que había estado en la plaza. «¿Fuiste tú quien me llevó aquí?», pregunté, sintiéndome más confundido que nunca. «No, es lo que está en tu interior lo que te ha traído», explicó. «Tienes que decidir si estás listo para ver la verdad. Todo tiene consecuencias». Mis manos temblaban mientras sostenía el libro. «¿Cómo puedo estar listo? Solo sé lo que he visto, pero parece que estoy atrapado en un juego que no entiendo». El niño sonrió con complicidad. «A veces, la verdad es la única salida, incluso si duele. Dale la vuelta a la página». Sin otra opción, lo hice. Una imagen asombrosa tomó forma. Era la misma mujer, ahora de pie frente a la multitud, pero no en un acto de desafío. Esta vez, parecía ser la salvadora. Las palabras que acompañaban la imagen hablaban de una elección, un sacrificio que había que hacer por el bienestar de todos.
Un ruido fuerte resonó desde fuera del cobertizo, como una explosión. La tierra tembló ligeramente y escuché gritos a la distancia. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había hecho? ¿Decidir entrar aquí había desatado algo más? Fue entonces cuando una nueva certeza se apoderó de mí. Era ahora o nunca. Tenía que salir y enfrentar lo que estaba por venir. Con el libro atrapado en mis brazos, sentí que el tiempo se deslizaba entre mis dedos. La verdad estaba más cerca que nunca, y el mundo exterior aguardaba mi elección. Capítulo 6. Salí del cobertizo con el libro apretado entre mis brazos y un torbellino de pensamientos en la cabeza. El aire era frío, y una sensación de inminencia llenaba el ambiente. Los gritos lograban atravesar el sonido de mis latidos, que retumbaban en mis oídos. Corrí hacia el origen del estruendo, la plaza, sin idea de lo que me esperaba. No tenía tiempo que perder. Al llegar, la escena era caótica. Las luces parpadeaban, y la multitud estaba en pánico, dispersándose en diferentes direcciones. En el centro, una figura se destacaba, la mujer. La misma que había visto en el libro, pero esta vez su expresión parecía más grave, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. La vi mirar hacia el cielo mientras el eco de la explosión se desvanecía. Necesitaba acercarme a ella. «Oye», grité, pero el ruido apenas me dejó escuchar mi propia voz. La multitud seguía empujándose y gritando. Me abrí paso entre ellos, ignorando las miradas incrédulas y el alboroto. Cuando finalmente estuve cerca, me di cuenta de que la mujer estaba rodeada por un grupo de hombres, todos con miradas tensas. Estaban discutiendo acaloradamente, y el tono era de desesperación. «No podemos dejar que suceda de nuevo», decía uno de ellos, su voz temblorosa de rabia. «¿Qué está pasando?», logré preguntar, sintiendo que la presión de los cuerpos a mi alrededor aplastaba mis palabras. La mujer giró su cabeza hacia mí, y miró el libro que sostenía como si pudiera ver a través de él. «Tú eres parte de esto», respondió, su voz seria, apenas audible por encima del estruendo. «Tienes que elegir». «¿Elegir qué?», le pregunté, sintiendo la ansiedad subir en mí. Entonces, el cielo se oscureció repentinamente y una sombra masiva cubrió la plaza. Miré hacia arriba y vi una figura oscura flotando en el aire. Era como un monstruo, sus contornos eran difusos, pero la mirada era punzante. Era como si todo se hubiera detenido. La multitud, ahora involuntariamente silenciosa, miraba aterrorizada. Supe que ese era el momento. Necesitaba enfrentar lo que había visto en el cobertizo. La verdad. Grité con todas mis fuerzas. La única salida es la verdad. El sonido resonó alrededor, haciendo eco en cada rincón de la plaza. La mujer sonrió, pero en sus ojos había una preocupación creciente. «Eso puede ser peligroso», advirtió. «Lo sé», respondí, la determinación reemplazando temporalmente mi miedo. «Pero no puedo quedarme aquí sin hacer nada». La figura oscura descendió lentamente, y yo sentí como si el tiempo se detuviese. La multitud se agachó, como si se preparara para un cataclismo. Apreté el libro contra mi pecho y me enfrenté al ser. «Dime la verdad», grité de nuevo. La voz de la mujer resonó en mi mente, recordándome su advertencia. Pero ignoré el impulso de retroceder. No podía. Esto era más grande que yo. En ese instante, sentí como si algo dentro de mí se alterara. Las palabras de mis propios miedos estallaron, y de repente, en lugar de pánico, me inundó una calma extraña. La figura oscura dejó de descender. Parecía dudar. ¿Estaba teniendo efecto? «La verdad nos liberará», murmuré, sintiendo que las palabras llegaban hasta el ser. Pero en lo más profundo de mí, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Algo en su lento movimiento me decía que esto solo era un anticipo de algo peor. El aire se volvió cargado, y un murmullo se propagó entre los presentes. Algo oscuro estaba decayendo, pero una nueva sombra se iniciaba. No sabía si estaba preparado, pero lo único claro era que la hora de elegir se acercaba. Capítulo 7. La figura oscura titubeó en el aire, y mi corazón latía con fuerza.
Cualquier rastro de calma que había sentido se convirtió en un torrente de incertidumbre. ¿Qué era esta cosa? ¿Y qué significaba que debía elegir? Miré de reojo a la mujer, esperando una señal, pero ella solo permanecía quieta, observando la escena con preocupación. La multitud empezó a retroceder, empujándose entre sí en un intento desesperado por escapar. Un par de niños lloraban, y las madres intentaban calmarlos en medio del caos. Mi mente giraba en círculos. Si la verdad era la salida, ¿cuál era la verdad real que necesitaba enfrentar? De pronto, la figura en el aire habló. Su voz resonó como un trueno, palpable y dolorosa. ¿Crees que la verdad te salvará? Preguntó, cada palabra vibrando en mis huesos. ¿No sabes que la verdad también puede destruir? El aire se volvió pesado, y el miedo se apoderó de mí nuevamente. Miré al suelo, en un intento de escapar de su mirada penetrante. Pero sabía que no podía. No podía retroceder ahora. No creo que la verdad deba ser temida, respondí, tratando de encontrar mi voz. Nos une, nos libera. ¿Nos une? La criatura se inclinó, sus contornos volviéndose más claros. Podía ver lo que parecía ser una cara, una mezcla de emociones: ira, tristeza, desesperación. La verdad es un lujo que pocos pueden permitirse. Aquellos que la buscan a menudo la encuentran en formas que no pueden soportar. Mis piernas temblaban, pero la mujer estaba allí, más cerca que antes, afectando la energía del ambiente. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo. ¿Y si yo soy uno de esos pocos? Desafié. ¿Y si puedo llevar esa verdad a los demás? ¿Estás dispuesto a cargar con el peso de esa verdad? Preguntó, y en su voz había un eco de advertencia. La pregunta me hizo dudar. Pero el miedo no podía detenerme. Ya había decidido. Miré a mi alrededor, todos los rostros congelados en miedo, y entendí que no estaba solo. Si elegía enfrentar la verdad, tal vez podrían hacerlo también los demás. La mujer asintió levemente, como si hubiera visto mi resolución. Sí, afirmé, sintiendo que algo dentro de mí chisporroteaba. El cambio empieza aquí y ahora. De repente, el cielo se iluminó con un destello que casi me deslumbra. La sombra se retorció, como si estuviera siendo agarrada por una fuerza invisible. Fue entonces que vi imágenes parpadeantes en su interior, escenas de dolores pasados, luchas invisibles, verdades ocultas y promesas rotas. Era como si la verdad estuviese emergiendo, pero a un precio. No puedo solo observar, grité, y mi voz resonó en la plaza. Empujé el libro hacia adelante, como si fuera una herramienta sagrada. Tráiganos la verdad completamente. La figura oscura se detuvo, y en ese momento, noté que el pánico entre la multitud se transformaba en algo más. Un susurro de esperanza. Pero no podía estar seguro. Justo cuando pensé que todo estaba cambiando, un nuevo ruido cortó el aire, un grito aterrador, distinto a todos los demás. El pánico se reavivó. Miro alrededor y veo a un hombre que intenta abrirse paso a través de la multitud. Su rostro estaba pálido y su mirada era feroz. «No puede ser», gritó desesperadamente, señalando hacia el cielo. «No hemos terminado con lo que provocamos». Mis ojos se agrandaron al escuchar eso. Lo que sea que estaba por venir, no era solo la verdad que había estado buscando. Era algo aún más oscuro, algo que estaba a punto de desatarse. ¿Qué había provocado aquel hombre? ¿Y cómo podría yo estar preparado para lo que se venía? Sin otra opción, miré a la mujer y le hice una pregunta que evocaba la oscuridad que nos amenazaba: ¿qué significa todo esto? Pero ella solo me miró con seriedad y respondió: es hora de que elijas. Pero recuerda, cada elección trae consigo consecuencias. El aire se hizo más frío, y comprendí que mi decisión no solo afectaría a la plaza, sino a todos. La verdad estaba esperando, pero el caos era aún más potente. La elección era clara, o al menos eso parecía. Capítulo 8. El miedo me envolvía como una tormenta. La mirada del hombre ardía con una intensidad que provocaba que todos en la plaza se calaran. Su rostro, al borde del colapso, me hablaba de más que solo peligro. Me hablaba de culpa.
Sentí que el aire se hacía más denso. ¿Qué provocamos?, pregunté, aunque sabía que la respuesta podría ser fatal. Mi voz era un hilo entre el miedo y la determinación. La multitud se movía de lado a lado, pero él no se detenía, solo seguía avanzando. No hay tiempo. Debes saberlo ya. Lo que hemos liberado no se detiene aquí, dijo, su voz llenándose de desesperación. No me atreví a mirar a la mujer, tenía miedo de leer su reacción. El hombre agachó la cabeza momentáneamente, como si estuviera recordando algo horrible. Luego, alzó los ojos hacia mí con una mezcla de furia y dolor. La verdad que buscas es una ilusión. Solo traerá más oscuridad, y cada palabra suya se sentía como una advertencia pesada. La figura oscura que flotaba sobre nosotros comenzó a retorcerse de nuevo, emitiendo un murmullo casi como una risa burlona. Entonces, su forma se transformó, tomando una apariencia más humanoide, pero los ojos seguían siendo vacíos, un abismo de nada. No sabía si debía retroceder o avanzar. La idea de huir de esta pesadilla era tentadora, pero podría dejar a todos en la plaza a merced de lo desconocido. En este caos, lentamente comprendí que la verdad, aunque perturbadora, podría ser nuestra única salvación. Mi mirada se centró en el hombre. ¿Qué es lo que hemos liberado?, exigí, tratando de hacer que encontrara la fuerza para hablar. Su mirada se endureció, como si le costara aceptar su papel en esta calamidad. Un secreto, dijo finalmente, y su voz resonó con el eco del pasado. Un secreto que no debimos dejar salir. Es el resultado de nuestras acciones, nuestras decisiones en el pasado. Lo ocultamos, y ahora está aquí, reclamando lo que le pertenece. Entonces, el suelo tembló ligeramente bajo nuestro pie. Miré a la mujer, buscando una reacción. Ella permaneció inmóvil, sus ojos brillaban con una profundidad desconocida. No sabía si ella sabía lo que estaba por venir, pero el momento de actuar era inminente. ¿Cómo podemos detenerlo?, pregunté con más determinación. Los murmullos de la multitud se intensificaron, la ansiedad crecía como un fuego. Necesitaban respuestas, y yo debía proporcionarlas. El hombre dio un paso adelante, su expresión cambió a una mezcla de resolución y miedo. Hay que enfrentar lo que hemos ocultado. Debemos desatar la verdad y dejar que la oscuridad se muestre. Solo así podremos conocer su forma y detenerlo del todo. La figura oscura aulló, resonando con nuestras palabras, como si estuviera escuchando atentamente. Sentí que los corazones de aquellos a mi alrededor latían al unísono con el mío. Tenía que elegir, enfrentar esta oscuridad o permitir que consumiera todo lo que conocíamos. En ese instante, vi algo en el fondo de la sombra, un destello brillante que prometía una verdad oculta. Era aterrador, pero también atrapante. Junté valor. Entonces, haremos esto juntos. Voy a enfrentar esta oscuridad. Me volví hacia la figura, levantando el libro una vez más. La verdad será revelada. No te temeremos. Al pronunciarlo, la figura oscura se estremeció, y el aire a mi alrededor comenzó a distorsionarse. La plaza se ahogaba en una vibración creciente que palpitaba a través de la tierra. ¿Era una respuesta? ¿Una advertencia? Justo cuando creí que todo se oscurecería, vi como el rostro de la mujer se iluminaba con un fuego interno. Estaba pasando algo. Y, en ese preciso momento, no supe si eso era bueno o terrible. Necesitaba conocer la verdad, pero el caos parecía estar al borde de arrancarnos a todos. ¿Y si la verdad era solo el principio de un sufrimiento aún mayor? En medio de la confusión, supe que las decisiones que tomáramos hoy no solo definirían nuestro destino, sino el de todos los que habían estado aquí, atrapados en esta pesadilla. Un silencio inquietante se extendió, y la siguiente elección era inminente. Capítulo 9. La vibración en el aire aumentó, y me di cuenta de que el tiempo se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Algo grande estaba a punto de suceder, algo que nadie en la plaza podía ignorar. La figura oscura se retorcía más vehementemente, sus contornos humanos comenzaban a desdibujarse de nuevo, como si fuera un espejismo en medio de una tormenta. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, susurré, mis ojos fijos en el hombre que me había guiado hasta aquí.
Su expresión era un revoltijo de confianza y duda. La verdad se manifiesta cuando menos lo esperas. Es un riesgo que debemos correr, respondió, su voz temblando ligeramente. El resplandor en los ojos de la mujer se intensificó, iluminando su rostro con una luz desconcertante. Era como si ella supiera algo que nosotros ignorábamos. Miré alrededor. Los rostros de la multitud reflejaban miedo, pero también una chispa de esperanza. Teníamos que enfrentarnos a aquello juntos, sin rencores ni secretos. La figura oscura dejó escapar un grito aterrador, como si supiera que estábamos a punto de descubrir su naturaleza. «Desata la verdad», grité, levantando el libro con todas mis fuerzas. El sonido de mi voz parecía resonar con los latidos de la tierra, una invitación desafiante. Entonces, los ojos vacíos de la sombra se fijaron en mí, y sentí que un torrente de recuerdos oscuros y secretos olvidados comenzaba a fluir en mi mente. Era como si cada paso que habíamos dado, cada decisión errada, estaba siendo expuesta al mismo tiempo. No podía escapar de las visiones que emergían, traiciones, arrepentimientos, anhelos enterrados. El murmullo de la figura se elevó, convirtiéndose en un coro incesante que me llenó de una mezcla de terror y familiaridad. Todo aquello representaba una parte de mí. El peso de la culpa y el miedo me presionaban, pero en el fondo también había un destello de comprensión. «Eso eres tú», grité, mientras comprendía la conexión entre la figura y nosotros. Los secretos que habíamos atesorado no eran solo suyos, eran nuestros, algo surgido de nuestra propia historia. Y entonces, la sombra se detuvo. El aire se llenó de silencio. La multitud se agachó, expectante. En ese momento, noté cómo el libro que sostenía comenzaba a brillar intensamente, como si estuviera absorbiendo nuestra energía colectiva. Era la clave. «La verdad es nuestra fuerza», proclamé, mientras sentía una oleada de energía recorrer mi cuerpo. Cada palabra que pronunciaba resonaba en el corazón de quienes estaban a mi alrededor. «No hay más secretos». La figura oscura comenzó a desvanecerse, tomando la forma de pequeños destellos de luz. Cada destello parecía liberar un fragmento de nuestra historia. Un grito de angustia resonó al fondo, probablemente de aquellos que aún no podían enfrentar lo que habían ocultado. Bajo mis pies, el suelo tembló nuevamente, y el brillo de la mujer se intensificó. Era como si su esencia comenzara a conectarse con lo que realmente éramos. Sentí que debía actuar rápido. «Déjalo salir», le exigía la figura oscura, sintiendo cómo las paredes entre nuestra verdad y su oscuridad se desmoronaban. Entonces, las luces flotantes se combinaron y comenzaron a girar alrededor de la plaza. El caos se había detenido, y un profundo silencio se extendió. Fue en ese instante que comprendí que esta no era solo una lucha contra la oscuridad. Era una lucha por redimirnos a nosotros mismos. Pero, ¿seríamos capaces de soportar lo que vendría después? La pregunta flotaba en mi mente como el vórtice de luces titilantes. Fue entonces que sentí una sensación helada en la nuca, algo no estaba del todo resuelto. Ciertamente, había más sorpresas que nos aguardaban justo a la vuelta. La oscuridad podría haber retrocedido, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Capítulo final. El silencio en la plaza se sentía tenso, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en nuestra realidad. Las luces danzantes alrededor de la figura oscura se entrelazaban entre sí, creando formas etéreas que desafiaban la lógica. Pude ver el asombro en los ojos de la multitud, a medida que comprendían lo que estaba sucediendo. Pero en ese momento de revelación, un escalofrío me recorrió la espalda. Aunque la sombra empezaba a hacerse menos amenazadora, una inquietud persistía en el aire. La mujer avanzó, acercándose a la luz. Sus ojos brillaban con determinación y tristeza. «El camino a la verdad es un viaje solitario», dijo suavemente, su voz resonando por encima de la multitud. «Pero no os confundáis, siempre hay más en juego de lo que parece». El hombre que había estado con ella se giró hacia mí, su expresión grave. «Has hecho lo correcto, pero la verdad no es un final, es un comienzo. Aunque hemos debilitado la oscuridad, no hemos terminado con ella». Una profunda sensación de desasosiego se apoderó de mí. Había sentido un cambio, una liberación momentánea,
pero las palabras del hombre me recordaron que no todo estaba solucionado. ¿Qué significa eso?, pregunté, deseando respuestas que parecían eludirnos. Hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, continuó, sin dejar de mirarme. La oscuridad que hemos liberado ahora busca un nuevo camino. Se alimenta de nuestros secretos y nos instiga a repetir la historia. Mis pensamientos se agolpaban, pero antes de que pudiera formular una pregunta, la figura oscura comenzó a transformarse. En lugar de desaparecer, se fragmentó en una serie de visiones aterradoras, recuerdos de aquellos que habían perdido la batalla contra sus propios secretos. Cada imagen parpadeante era un grito mudo que retumbaba en la plaza, alimentando la tensión. Sentí que el corazón me latía en la garganta. Esto no era el final, era un recordatorio. La oscuridad no se había ido, simplemente había regresado a su escondite, esperando su momento para atacar de nuevo. ¿Y ahora qué haremos?, pregunté, mi voz tensa. La mujer alzó la mano. Debemos ser vigilantes. Los que ven la verdad nunca pueden olvidar lo que han aprendido, ni pueden ignorar el sufrimiento de aquellos que siguen atrapados. Pero debemos hacerlo juntos. Mientras los rostros de la multitud se iluminaban con una nueva comprensión, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Era cierto, la lucha nunca sería sencilla, pero ya no pintaba la realidad de negro y blanco. Había más sombras en nosotros mismos que debían ser confrontadas. Con un último estallido de luz, la figura oscura finalmente se disipó en el aire. Pero una parte de mí no pudo evitar preguntarse, ¿había realmente terminado? ¿O solo había comenzado un nuevo ciclo de tormento y revelaciones? Nunca regresé a San Pedro del Altiplano. Más tarde supe que muchos habitantes mantenían la misma atmósfera de desconfianza. A veces me encuentro con los ecos de lo que podría haber sido, preguntándome si la lucha que enfrenté fue más que un mero susurro en la oscuridad. A veces pienso en aquellos ojos oscuros que vi flotando en el cielo, pero trato de no pensar en lo que su regreso podría significar o en lo que realmente significa ver. Porque cada vez que lo hago, me pregunto si la línea entre lo real y lo sobrenatural es tan borrosa como la figura que aparecía en mi lente. Las preguntas quedan en suspenso, flotando en el aire. ¿Sigo buscando la verdad? ¿O el miedo es lo que en realidad me detiene?